están? ¿Cómo se me encuentran? Ya como siempre, feliz y emocionada de estar aquí nuevamente. Vamos a poner este videito bien rapidito para después, antes que me asesinen, hablar de eso. You say you don't support reparations. Why not? Not everybody suffered equally. I mean, when you go into slavery, it's much more complex than white people were the oppressors and black people were the victims. If you dissect it, you will find there were about 3,700 free blacks who owned 12,000 slaves, black slaves. The question is, do the descendants of those free blacks who owned black slaves, do they pay? Blacks really benefited more the first 100 years after slavery we have in the last 50 years. I was born in 1937 during the Depression. Everyone in my small, low-income black community, 98% of the households had a man and a woman raising children. Elderly people could walk safely in that community without fear of being assaulted by their grandchildren. If you're talking about remedies, we've got to look beyond saying that every solution has to have a winner and a loser, that blacks can only benefit if whites lose. We have to be defined more than just victims of oppression. When whites were at their worst, blacks were at their best. When we were denied access to hotels, we built our own. We have to communicate to our people just the history of how they achieved in the face of oppression. Me sucedió, los manos son frescos. No sé qué te sucedió. Me perdí. Bueno, para ponerlos en contexto, bueno, lo que le estaba diciendo es de que no está de acuerdo. Pues con un plan de como pago o recompensa económica, no sabría bien cómo llamarlo correctamente, este plan que se está tratando, maniobrando en California para pagarle 1.5 millones de dólares a cada ciudadano afroamericano. Sí, solamente a esta hermosa y bella comunidad recibiría de este plan ser aprobado 1.5 millones cada uno. Obviamente, primera pregunta del millón, primera pregunta que yo pienso que todos nos íbamos a hacer es, ¿de dónde saldría el dinero? ¿De los bolsillos de quién va a poner eso? ¿De los bolsillos de algún político, de alguien de eso, de alguna donación o de algo? No lo creo, mi amor. Pues eso saldrá de nuestros bolsillos, por supuesto. Pero bueno, ese no es el tema. Este no es el tema más importante. ¿Qué importa? 1.5 milloncitos por lo que han sufrido ellos. ¿Qué importa? Por lo que han sufrido, me imagino yo. O sea, los nietos y bisnietos de los que puede que hayan sufrido algún día. ¿Pero que hayan sufrido dónde? Señor, si ahora me pregunto yo. Amor, cuando California pasó a ser de Estados Unidos, mi vida, ya no existía esclavitud aquí en Estados Unidos. Ya no existía esclavitud, mi amor. Ya todos esos africanitos. Pues, y cuando salieron los afroamericanitos chiquiticos, que fueron afroamericanitos porque eran afros, pero nacieron aquí en América, preciosos y bellos, pues ya no eran esclavos, ya eran personas libres y felices mentes, dignas de todo en la sociedad y todo, ¿ok? Y aunque sí, había racismo y diferencias de clases sociales y como todo, como hay también ahora aquí, diferencias de clases sociales que siempre ha existido, obviamente. Lo único que, bueno, no por colores, no por color de piel ahora, sino bueno, por estatuto económico, pero cualquiera, no importa, no por color, ¿ok? Es verdad que sí, existía racismo, ¿quién va a decir que no? Pero ya no había esclavitud, mi amor. Entonces, yo quisiera saber entonces, ¿por qué el pago es en realidad, ¿para qué? Que alguien me explique. ¿Para indemnizar de qué? ¿El sufrimiento de qué? ¿Por qué? ¿Y de quién? Por favor. Ahora, yo quisiera que pensáramos otra cosa, que nos diéramos las manos así, y pensáramos en otra cosa y ya nos visualizamos, ya que todos pues nuestros amigos y hermanos afroamericanos ya tienen sus 1.5 millones de dólares en las manos. En el estado de California. Que alguien me diga ahora, ¿qué va a resolver? ¿Qué va a hacer? Mínimamente se va a comprar un apartamento, para como están las cosas en California, se lo va a comprar en apartamento. Eso no les va a durar para nada. En un año se acabó la recompensa de tantos años y años de sufrimiento. Porque en California 1.5 millones de dólares, señores, en serio, no va a resolver mucho. O sea, sí nos va a hacer un hueco en el bolsillo, bueno, al gobierno de California, les va a hacer un hueco en el bolsillo a todos los contribuyentes. Pero no van a resolver mucho en realidad ellos. Ahora yo quisiera hacer otro análisis más. Vamos a sacar del dinero del contribuyente para pagar, para indemnizar a nuestros hermanos afroamericanos para el sufrimiento de años y años. Y quisiera que fuéramos a las estadísticas, porque estoy segura
y convencida de que además de decir las estadísticas de que las mujeres afroamericanas cobran menos, o sea, de cada dólar ellas cobran creo que 50 centavos o algo así, o menos, creo que 50 centavos cobra la mujer de cada dólar, 40 pues las afroamericanas y las latinas, según estadísticas que existen, señores, no lo invento yo. Pues yo quisiera que de estas estadísticas salieran, ¿cuántas hay? De estas que cobran 40 kilos de cada dólar. ¿Cuántas hay que pagan impuestos de mis hermanos de esta bella, hermosa y colorida comunidad? Yo creo que es la comunidad que menos impuestos paga. Lo entiendo, ok. Tiene sus privilegios y sus cosas. Pero está bastante injusto, ¿no? La cosa, entonces, por algún lado. Porque cuando favorecemos a algunos por no sé por qué, porque cabe resaltar que toda esta idea salió después de Black Lives Matter, después que mataron a Floyd, es que salió todo esto. Y ahí le está, con fecha y todo. Es que sale todo este plan después de Black Lives Matter. Entonces, o sea, ¿qué vas a indemnizar? ¿La muerte de Black Lives Matter? ¿Le vas a pagar 1.5 millones? O sea, perdón, la muerte de Black Lives Matter no, la muerte de Floyd. ¿Le vas a pagar 1.5 millones de dólares a cada ciudadano afroamericano de California? Porque se murió un afroamericano. O sea, eso lo va a pasar cada qué tiempo, no entiendo. O sea, y ahora yo me pregunto, ¿y por qué por Floyd sí y no sé? Y cuando se murió Johnson, el de la esquina, ¿te acuerdas? El que vendía unas cositas así, que siempre andaba en una bicicleta, rápido, rápido. Cuando se murió él, no sé, yo no lo conocía, pero algunos se tiene que llamar así, vaya. Por eso nos repartimos dinero. ¿Por qué? Porque hay que salir a la calle a gritar, a romper cosas, a romper negocios para ganarse 1.5 millones. ¿Qué es lo que hay que hacer? Dime para yo también, no sé, no quiero. Mierda, 1.5 regalado. Yo necesito entender, en serio, porque es el pago para ver cómo yo, tú sabes, podría calificar por ahí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ser descendiente, recontra descendiente de alguien que alguna vez fue esclavo. Esclavo que, by the way, no fue en ese territorio. En ese territorio donde hay que sacarle dinero del bolsillo, hay que trabajar a la normal que se levanta cada día por la mañana, ¿sí? Porque ese es el guanajo. El que se levanta cada día por la mañana y va a trabajar durísimo, doblando el lomo en California, que hace un sol, mi amor, por el día, que no te puedo explicar. Y esas lomas y ese tráfico y ese de todo. Y después, a final de año, venga, coge tu 50% de impuestos para acá. ¿Cuánto hiciste? 50,000, nada más, qué poquito. Ay, qué lástima decirte, pues 25 son míos, mi amor. ¿Para qué? Pues que tenemos que indemnizar a nuestros hermanos afroamericanos. Así las cosas, mi amor. Por eso que quisiéramos que entráramos a las estadísticas, a ver, yo quisiera ver, en serio, en las estadísticas, a ver cuánto de estos hermanos representa en la contribución. Tú sabes, al IRS. ¿Está duro? Está duro. Entonces, te voy a hacer un cuento a futuro. Este año, pues, vamos a probar esto después de, pues, bueno, todo lo sucedido, lo Black Lives Matter y todo. Si eso es lo que hay que hacer, me avisan. 1.5 millones, hay lugares que resuelven. En California no mucho, pero hay lugares que sí. Que aquí en media como es. Pero bueno, a ver, después de que se dé ese dinero, finalmente, ¿qué creen que va a pasar? Porque si que sacamos cuenta, estamos hablando de California. California. 1.5 millones en California no da para nada. Si te vas a comprar una casita, te vas a comprar una casita chiquita, ¿ok? Si vas a pagar renta, maybe te va a dar para la renta del año. Si vas a cogerlo para vivir, te va a dar para vivir un año. Lo que sea, tu vida, o sea, esa recompensa de tantos años de sufrimiento se te va a acabar en un año, amigo mío, afroamericano, precioso, hermoso. ¿Y qué tú crees que va a pasar, amigo mío, querido y amado demócrata? Que al otro año, al siguiente, maybe ya haya más de esa comunidad en California, porque también sufrieron. Y porque es injusto, ¿no? Y porque maybe si lo que hay que hacer es tirarse para la calle, porque cada vez que maten a un ciudadano afroamericano hay que tirarse para la calle y romper todo para que no tengan 1.5 ahí en California, pues también los vamos a volver a hacer. Todo lo que haya que hacer por 1.5 millones de dólares. Entonces, mi vida, ya la pregunto yo no, porque yo, mi amor, tendré un maní en mi cerebro. Pero yo pienso que todo el que está ahí montado ahí arriba, sentado en esas sillas, esa gente son recontra que estudiadas, men, y tienen un cerebrote y no sé, y comen cosas ahí para el cerebro, para siempre estar ahí, tú sabes, no sé, a la viva. Y entonces, ¿cómo no se les ocurre esto que yo te estoy diciendo? Que tú te pones a estar regalando ese dinero el año que viene, va a ser todo peor, peor, sin contar de que ese dinero no lo están sacando de sus bolsillos, se lo están sacando a los otros anormales, que por cada día que van a trabajar saben que la mitad de su día va para ustedes, para guardarlo, para después decir, pues, bueno, a pagarle a nuestros amiguitos afroamericanos. Qué divertido. Y así por el estilo, amiguitos míos. Pues, yo creo que va siendo todo por el día de hoy. Me parece que sí, pero bueno, hemos hablado bastante, yo creo también, como unos papagayos, porque llevamos una hora hablando. Así que esto ha sido todo por el día de hoy. Yo súper feliz de estar aquí otra vez. Un beso enorme para ustedes. Espérate que se me perdió Besuco. Suscríbete si no lo has hecho, dale a la campanita, déjame tus comentarios y hasta la próxima. ¡Chao!